Bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta segunda parte, que la segunda parte es continuidad. Entonces, a ver, está Junia, está Raquel, está Martín, está Luz, Nelly, Martina, no sé. ¿Quién más está? ¿Sí? Luz, está Martín, está Nelly, está Raquel y está Junia. Okay. Y Junia, muy bien. Ok, hay otros que vienen otro día, que lo ven otro día. Ok. Ok, bueno, vamos a comenzar de donde terminamos. La pregunta es que se hacen las personas que no son católicos. Es quién fundó la iglesia. Y es una pregunta que tiene una respuesta evidente, pero que no es evidente para todo el mundo. Primero por desconocimiento. No es por maldad, es desconocimiento. Y también la pregunta es quién fundó la iglesia, Jesús, Pedro o Constantino. Porque ciertamente la iglesia tuvo un apogeo muy grande en tiempo de Constantino, por lo cual muchas personas se pueden equivocar al pensar de que la iglesia fue fundada con Constantino. Y fíjense que ahí está Constantino, pero no fue hasta Teodosio, recuerden, que la iglesia fue la religión del imperio. Constantino lo que hizo fue colocar la religión católica, la fe católica, como una religión más dentro del imperio romano. Pero fue hasta Teodosio que se convirtió en la única, y entonces se dio una gran persecución de aquellos que no fueran cristianos. Bueno, se perseguía a la iglesia, y luego el emperador perseguía a los que no eran católicos. Esto es tremendo. Y esto me recuerda mucho también a este dictador que estaba en España, recuerdo cómo se llama, Francisco Franco, que perseguía a aquellos que no eran católicos. Tampoco nosotros la historia nos debe enseñar que nosotros no podemos, porque seamos la iglesia fundada por Jesucristo, atacar a los demás porque no sean católicos. La historia nos debe enseñar. Por eso es importante conocer la historia y cómo se dieron los acontecimientos. Tampoco fue fundada por San Pedro, porque San Pedro era discípulo de Jesús, era un pescador que Jesús lo llamó a él y a su hermano Andrés para ser discípulos suyos. Y a él le dio, a Juan y a Santiago, le dio como que la autoridad sobre la iglesia. O sea, era colegiada la autoridad. No era que San Pedro lo que se decía, eso es todo el mundo boca abajo. Era colegiada, por lo cual el Papa, cuando dice una cosa, cuando propone algo, no lo hace desde sus antojos. El Papa habla siempre colegiado con sus cardenales, que son sus consejeros. Todo lo que escribe, todo lo que dice y demás, aunque ustedes vean que hay un ataque al Papa, recuerden que el Papa lo que dice no es porque quiere decirlo y se levantó hoy y dijo tal cosa. Eso no es así, aunque se aparenta que sea así. No es así. La iglesia está fundada por Jesucristo, nuestro Señor, que fue llamando uno a uno, como los ha llamado a ustedes, a formar parte
de la iglesia. Es la misma iglesia católica. Ahora, a Pedro, por la confesión de fe que hizo y porque a Jesucristo lo quiso así, puso a Pedro un hombre débil, un hombre también impulsivo, de grandes decisiones, pero a la vez muestra el Evangelio la fragilidad de ese que va a ser el que va a guiar cuando Cristo no está, el vicario de Cristo. El vicario es como el sacerdote, el párroco que tiene un vicario. Asimismo, el vicario significa el segundo al mando. O sea, al Cristo morir y resucitar y no estar presente con nosotros físicamente, sino ahora espiritualmente, pone a una cabeza visible, que es el Papa. Somos la única institución que tiene una cabeza. Los judíos están diseminados, las iglesias evangélicas cada uno por su lado, las iglesias históricas cada uno por su lado. Solamente la iglesia católica tiene una cabeza y una línea, una sucesión apostólica desde Pedro hasta Francisco. Por eso damos gracias, muchas gracias a Dios por habernos llamado a la iglesia católica y que no nos hayamos ido, porque esta es la iglesia de Jesucristo. Ahora, es una iglesia pecadora, porque está compuesta por pecadores. La iglesia no es el edificio es el templo. Nosotros somos la iglesia, eclesia, que significa asamblea. Lo mismo que sinagoga, que no es el edificio, es el grupo de personas que se reúnen para alabar al Señor, para escuchar su palabra. De manera que nosotros somos la iglesia fundada por Jesucristo, compuesta por personas que cometen errores, personas que cometen pecados, porque es nuestra naturaleza. No debemos escandalizarnos por los pecados de nuestros hermanos, ni debemos escandalizarnos por nuestros propios pecados. Al contrario, debe haber en nosotros amor, comprensión y justificar siempre a los demás. Así que Cristo fue el que fundó la iglesia. ¿Está claro eso? Junior. Perfecto, perfecto. Mira qué bonito se ve ahí el mensaje. Me encanta este sistema. Bueno, ahí vamos. Vamos a seguir entonces. Dice Junior, no tengo volumen, pero se ve perfecto el texto. Entonces, la fe se nos ha enseñado, sí, todo, te oigo, dice, te oigo, muy bien. Pues la iglesia se nos ha enseñado en la carta de Santiago, que es Santiago, recuerden, Santiago, Juan y Pedro, era el colegio, por ejemplo, por decir de alguna manera, el colegio, que iban guiando la iglesia, y Pedro a la cabeza. Por eso es que Juan aparece frente al sepulcro esperando a Pedro a que él entre, porque el texto lo que refiere es en quién está la autoridad, porque antiguamente a principios del cristianismo no se sabía quién era como que la autoridad, si era Santiago, si era Pedro, si era Juan. Entonces en el texto bíblico aparece quién es la cabeza, y la única manera de ponerlo es haciendo correr a Juan parado frente a la tumba, y entra Pedro, esperando por Pedro. Y ese texto nos habla de quién es la cabeza. Muy importante. Igual que el que Jesús le diga a Pedro y no a Santiago y a Juan, tú eres Pedro y sobre ti edifico la iglesia. Te doy las llaves del reino, todo lo que ates aquí será desatado arriba, todo lo que desates será desatado. Y que menciona el nombre de Pedro porque hace falta una cabeza visible. Entonces,
Santiago nos enseña, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque fe es obrar. La fe no es una cosa que queda en la mente. La fe no es una cosa que se queda en las nubes. La fe es una respuesta. La fe es un don que nos da Dios con la capacidad de responder a la acción de Dios. Eso es la fe. Y la manera de responder a la acción de Dios no es con una ilusión, es con obras concretas. Por eso, Zaqueo, que lo vimos hace poquito, Zaqueo dice, yo daré la cuarta parte. Fe es obrar. Él cree en Jesús, Jesús se ha sentado con él a cenar siendo él un pecador. Jesús no le ha pedido a él que cambie, en cambio, él como muestra del amor a Dios, en respuesta de fe, vende, da, comparte, entrega, siempre saliendo hacia afuera, que esa es la imagen del cristiano, siempre saliendo hacia afuera, la cuarta parte. ¿Sí? Entonces, fe es obrar, fe es obrar. Por lo cual, una persona que tenga fe en Jesucristo y sus obras estén lejos de ser cristiano, entonces no debe considerarse como salvado. ¿Por qué? Porque Dios ha abierto el reino de los cielos a todos, pero la salvación debemos colaborar en la salvación que ya Dios ha dado desde la cruz para todos los seres humanos, muriendo por nosotros, dándonos la salvación, abriéndole el reino de los cielos, entrando Él, el primero, para luego nosotros entrar detrás de Él. Es la imagen de Jesús, de la imagen de Moisés, entrando en las aguas del Mar Rojo, abriendo de lado a lado y caminando con los pies en seco, caminando, rompiendo, porque el mar era representación de la muerte. Por lo cual, cuando entra Moisés en el mar, abriéndolo de lado a lado, es como la imagen de Cristo, una imagen profética de Cristo entrándole a la muerte y abriéndonos un camino al cielo, de manera que ya queda el camino trazado por el cual entonces vamos nosotros detrás de él y entramos en el reino de los cielos. Una muestra de fe en obras está aquí la Madre Teresa de Calcuta y tantos santos que nos han precedido y que nos están enseñando esto que es nuestra fe. Yo te mostraré mi fe por mis obras. Un hermano de la iglesia evangélica, un testigo de Jehová, de la secta de los testigos de Jehová, no sé, un hermano de las iglesias históricas, que no ponen el acento en las obras, sino solamente en la fe, entonces como que se queda en el aire. Porque solo por la fe en Jesucristo me voy a salvar. Eso no es del todo correcto, no está erróneo, pero no es del todo correcto porque las obras ayudan, las obras colaboran a la salvación. Ahora, ¿por qué nuestros hermanos de otras denominaciones cristianas dicen que las obras no son importantes? Y es por la concepción dualista de Calvino, en la que el hombre está empecatado y todo lo que sale de él es intrínsecamente malo, por lo cual nosotros no podemos salvarnos por nuestras obras, porque nuestras obras son insuficientes. Es real que nuestras obras son insuficientes, pero Dios
nos ayuda a que una pequeña obra que hagamos de caridad tenga una repercusión para la salvación. Ahora, esto es una realidad. Está Raquel. Raquel está por ahí. Voy a preguntarle a Raquel. ¿Está Raquel? Ella parece estar más... Ok. Pero ella puede hablar. Ella debería poder hablar, sí. Bueno, ¿está Martín? Sí, aquí estoy. Bien, Martín, me da mucho gusto que estés por aquí. Yo me logro entender cuando yo digo de por qué los hermanos evangélicos no ponen el acento en las obras. Sí, profesor. Los Bueno, lo hermanos que yo entendí es evangélicos, que sí, dime. ellos dicen que no podemos salvarnos por nuestras obras porque no son suficientes. Exactamente. Decía Calvino, dice, porque el hombre es intrínsecamente malo. Intrínsecamente malo es malo por naturaleza. Y eso es contrario a la Biblia. Eso es contrario a la enseñanza de la iglesia, la enseñanza bíblica, porque Dios nos ha hecho buenos. ¿Me doy a entender? Sí, profesor. Muy bien. Mira, ahí está Maricel entrando. Gracias, Martín. Por nada. Muy bien. Entonces ya podemos entender cuando un hermano nos dice o nos critica o ataca por esta vía de la fe y las obras. Fue un tema que sacó también Lutero, pero que arreció Calvino. Vamos a continuar un poquito, sobre todo para comprender el pensamiento de los demás. No es para ponernos nosotros a discutir ni demás, al menos tenemos un texto aquí y tenemos también el texto de Génesis que habla acerca de que Dios ha hecho al hombre bueno, para poder rebatir esta afirmación de que ¿qué justifica al hombre, la fe o las obras? Vamos a continuar con el otro. Esto es, si son válidos los sacramentos. ¿Son válidos los sacramentos? Aquí encontré un vitral muy bonito en que están expresados los sacramentos. Aquí está el bautismo. Déjame ver. Aquí está el bautismo, la confesión, la confirmación, la comunión, el matrimonio, el orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Está muy bonito. Me gustó mucho ese vitral. ¿Por qué entonces nuestros hermanos que no son católicos están solamente con el bautismo? O sea, no aceptan los demás, los 7 sacramentos. ¿Por qué no? ¿Por qué crees? Ahí está Luz. Luz. Aquí estoy. ¿Aló? Sí, Luz, saludo. Saludos. ¿Por qué tú crees que los hermanos de las otras denominaciones cristianas no tienen los sacramentos? ¿Por qué tú crees? ¿Por qué no tienen los 7 sacramentos ni los aceptan? Bueno, porque no le hacen caso a Jesucristo. Porque, porque primero creo que no se quieren confesar ante un hombre o no aceptan los otros sacramentos porque lo interpretan a su manera para así salvaguardar la fe que ellos tienen. Muy bien, muy buena respuesta. Sobre todo
primera estuvo genial. Si Jesucristo nos ha dado a nosotros los sacramentos, ¿quiénes somos nosotros para ir en contra de eso? Lo que pasa es, en el fondo, de que ellos no, las mediaciones, estoy escribiendo aquí, las mediaciones, hay un problema en Lutero, en Calvino y en todos los demás, y en todas las, nuestros hermanos que no son católicos, en cuanto al tema de las mediaciones. ¿Por qué? Porque una mediación, ellos no quieren mediaciones entre nosotros y Dios, como si fueran los santos, la Virgen María. Ellos no quieren mediaciones porque la ven insuficientes. Ahora, en el trasfondo de todo es porque la materia para ellos es intrínsecamente mala, es originalmente mala. Entonces, todo lo que sea una mediación, entonces debería separarse. Ahora, fíjense qué mediación tan buena hizo Dios, que Dios se hizo materia. Dios se hizo materia. Y si la materia es tan mala, para ellos, ¿cómo Dios se va a hacer un ser humano? Pues de ahí viene la rebeldía de Satanás. Ahí viene la rebeldía del lucero, de Lucifer, de aquel querubín, aquel serafín que estaba delante de Dios, que al conocer que al llegarle el conocimiento de que Dios se iba a hacer hombre y no un serafín o un querubín, se rebela contra ese designio de Dios que en definitiva es su voluntad, la voluntad de Dios. Nosotros estamos abiertos a la voluntad de Dios mientras no nos afecte, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona dice, Señor, sí, que se haga tu voluntad, ¿no? Porque una persona medianamente cristiano le dice a Dios, sáname a mi abuelita. Así sin respeto hacia Dios, ¿no? Es como si fuera tu secretaria, que tú le pides una cosa y te la tiene que dar porque está contratada por ti. Entonces, sáname. Jesucristo nos enseñó una oración más respetuosa en Getsemaní, que decía, sana a mi abuelita, por ejemplo, por decir alguna cosa, sana a mi abuelita, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Una oración cristiana que nos enseñó Jesucristo. Ahora, si tú tienes a tu abuelita enferma y tú le dices a Dios cristianamente, ya no como un pagano, como un cristiano más o menos, ya como un cristiano convertido, por decir de alguna manera. Tú le dices, sana a mi abuelita, si es tu voluntad. Y entonces la voluntad de Dios es llevársela al cielo, por ejemplo, que sería con mucho lo mejor, ¿verdad? Y estar con el Señor. Y entonces tú dices, ay Señor, qué barbaridad, ¿por qué te la llevaste? Bueno, eso, pues tú no le dijiste que se hiciera tu voluntad. Y en el Padre Nuestro decimos que se haga tu voluntad así en la tierra, como se hace en el cielo, así se haga aquí en la tierra, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios inmediata, inmediata. Así como decimos el Padre Nuestro, así como se hace la voluntad de Dios en el cielo inmediata, sea así también en la tierra. Pues mira, a Dios le pareció bien llevar a tu abuelita al cielo y no nos da ninguna alegría que se haya cumplido la voluntad de Dios. Pero bueno, eso lo vamos aprendiendo por el camino y la voluntad de Dios, a trabajar con la voluntad de Dios, a aceptar la voluntad de Dios. Pues nada, para ellos las mediaciones estaban como que contaminadas por este mundo. Pero Dios se hace hombre, Dios se hace un humano, que es una maravillosa imagen de la materia. Por lo cual la materia no es mala, la materia no es mala. Entonces, fíjense que Jesucristo, él mismo, usa ejemplos
el reino de los cielos lo compara con la semilla en el campo, cosas visibles, cosas humanas, cosas que conocemos, mediaciones. Porque no podemos llegar a tener un conocimiento perfecto de Dios, sino a través de mediaciones y analogías. ¿Cómo decir? Dios es nuestro Padre. Es una analogía. Porque Dios realmente, Jesucristo usa el término Abba, el término papá, papacito querido. Como dicen los niños hebreos, les dicen a sus papás, le dicen Abba, Abba. Si tú fueras a Israel, escucharas a los niños diciéndoles a su papito, Abba, Abba. Entonces, Jesucristo acepta el bautismo de Juan, que es un bautismo, por decir así, imperfecto, y él mismo utiliza la mediación del agua y él mismo se mete en el agua. Él permite que Juan le bautice, incluso Juan le dice, ¿por qué vas a usar esta mediación? ¿Por qué vas a usar el agua? Y dice, es necesario. Y luego Jesucristo va a mandar a bautizar. Son mediaciones que Jesucristo utiliza. Y si Él la utiliza, entonces es porque Dios lo ha querido hacer. Usar de intermediarios, usar de mediaciones. Oh, sí, mi coche trapito de ella. ¿Dónde están? Ok, entonces, vamos a hablar acerca del bautismo, que es uno de los 7 sacramentos y que es una mediación maravillosa para que nos habla de sumergirnos. El bautismo habla de sumergirnos. Mira, entró Enrique Moreno, maravilla, de Miami. ¿Cómo estás, Joel? Ya estaba desde hace algún tiempo, estaba aquí. Ah, perfecto, perfecto. Bendito sea Dios. Saludos a todos los que se van incorporando. Muy bien. Entonces, el bautismo es una mediación maravillosa que nos da el Señor, que significa, la palabra bautismo significa sumergirse en el agua. Igual que cuando tú metes la mano en el agua y queda permeada de agua, lo mismo que estás en una piscina o en la playa y te sumerges completo, eso es bautizarse, sumergirse. Por eso más adelante se va a hablar de un bautismo en el Espíritu Santo, que no es un bautismo de agua, es sumergirte en el Espíritu Santo. Pero estos son otros temas, ¿sí? Esto es otro tema. Es un mandato de parte del Señor, el bautismo, Mateo 28, 19. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, sumergiéndolos, puedes utilizar la palabra sumergir, sumergiéndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, pregúntate, a ver, está por ahí, a ver, ¿quién? Luz, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Luz, saludos. ¿Tú sabes cómo bautizan? ¿Qué es lo que dice un hermano no católico cuando bautiza? Un pastor, por ejemplo, de otra denominación cristiana. Que ellos bautizan en el nombre de Jesús. Nada más. Ok, perfecto. ¿Y qué fue lo que mandó Jesucristo en Mateo 28, 19? Que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, no le falte la I esa. Y el Espíritu La I Santo. Perfecto, la I es importante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no se coman las I.
Entonces, esto es un mandato del Señor, por eso me gusta tanto, como dijeron anteriormente, de la desobediencia a Dios. Tampoco los vamos a atacar por desobedecer a Dios. ¿Ah? Pero cuando una persona llega a nuestra iglesia, bautizada en una iglesia de otra denominación cristiana, siempre le preguntamos qué fórmula usó el sacerdote. Porque Profesor, puede ser que sea... profe, ¿por qué es tan importante que en todas las palabras lleve una I y no una coma, que significaría también el secuencia, y una Y nomás hasta el último? O sea, no entiendo el por qué y por qué I antes de las palabras. Porque en griego aparece la I. Cuando hacen la traducción aparece la I. Entonces, porque no, el poner una coma y el padre y coma y al último I, el Espíritu Santo, significaría lo mismo, ¿no? Para nosotros en castellano. Exactamente, pero en la traducción original aparece la I. Pero bueno, esto es solamente por la traducción, ¿sabes? Yo te digo de lo que es importante. Ahora, generalmente el sacerdote o el diácono cuando bautiza, ¿verdad? Dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Generalmente no lo dicen así. Pero bueno, es por llevarnos por el original, ¿está bien? La cuestión aquí está en que Jesucristo mandó a bautizar por la fórmula trinitaria. Una persona que llega a nuestra parroquia y no haya sido bautizada por la fórmula trinitaria, no está bautizada. Si una persona llega a nuestra parroquia diciendo que fue bautizada en otra iglesia y nosotros le preguntamos, ¿y cómo fue que dijo el sacerdote? No le vamos a decir lo que tiene que decir. Vamos a preguntarle, ¿qué fue lo que dijo el sacerdote? Yo te bautizo, ¿qué sigue? Entonces la persona recuerda, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, fue bautizado bajo la fórmula trinitaria. Ah, muy bien. Entonces, lo que hacemos es completar el bautismo. De otra manera, habría que bautizarlo de nuevo. Y completamos el bautismo con los aceites, con el resto del credo, etc. Una serie de cosas que vienen después. Bueno, entonces, Jesucristo usó mediaciones y este bautismo, el bautismo es lo que hacen todas las iglesias, incluso las sectas de los testigos de Jehová, ellos bautizan, pero ninguno usa la fórmula trinitaria, a no ser la iglesia de Inglaterra, que viene de Enrique VIII, o los luteranos que vienen de Lutero, que ellos fueron católicos. Bueno, la otra mediación importante a través de los sacramentos, que es presencia real de Cristo, es la reconciliación. Reconciliación. Y dice Juan 20:23, el discípulo amado, que Jesucristo dijo, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Esto no tiene interpretación ninguna. Esto es así como viene. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Todo lo que aten aquí será atado allá. Todo lo que desaten aquí será desatado en el cielo. ¿Eh? Entonces, hay otra parte que dice, confiénsense en los pecados unos a otros, ¿sí? Ahora, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. ¿A quién le dice eso Jesucristo? A ver, Nelly. Nelly, ¿está por ahí? Nelly. Perfecto, Nelly. Saludos.
Buenas tardes, buenas noches. Buenas. ¿A quién le dice Jesucristo, a quienes les perdone los pecados les quedan perdonados? Que nos los dice. ¿Cómo? Jesucristo nos los dice a cada uno de nosotros. Sí, pero ¿a quién se los dice? ¿A qué persona se lo dice? Se lo dice a los apóstoles. Ajá. Se lo dice a los apóstoles. Y entonces, Sí. por sucesión apostólica, los sacerdotes perdonan los pecados. En A nombre quienes de- les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Y está usando una mediación. Porque hay personas que dicen, ¿quién puede perdonar pecado? Hay un ruido. Ahí dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? Sí, pero como ¿Recuerdan están, eso? sí, pero como están enviados, son los sucesores y ellos son los que Dios dejó. Los sacerdotes, por el voto que hacen, ellos son enviados por Dios y ellos son los que nos hacen la excepción de que podemos ser perdonados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Por eso, muy bien. Por eso hay personas dentro de la Iglesia Católica influenciados también por esta mentalidad, digamos, protestante, de no aceptar la mediación de un hombre cuando Cristo se hizo hombre, cuando Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y entonces a través de Cristo hecho hombre hemos recibido la salvación y el perdón de los pecados. Entonces Cristo ha delegado en ellos, en hombres débiles, pobres, pecadores, esta gran riqueza del sacramento de la reconciliación. Es una decisión de Cristo de que sean estos hombres débiles, pecadores, quienes hagan de puente de esta gracia inmensa del sacramento de la reconciliación. No es que la Iglesia lo haya inventado. Hay personas que dicen, yo no me confieso con los hombres. Pero no te confiesas con los hombres, pero al final terminas contándoselo a tu amigo en el bar o a tu amiga. Porque Sí, nadie se queda con... ellos no dicen, no se confiesan con los hombres, pero ellos hablan con los pastores de ellos. So, se están confesando en alguna manera. Exactamente. Pero la cuestión es que Dios ha usado mediadores que son pobrecitos, que son personas limitadas, que son pecadores igual que nosotros. Pero Jesucristo lo ha dicho, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Pero a los de la sucesión apostólica, no a los pastores de la iglesia evangélica que salieron el otro día. Ah, no. Tiene que ser ordenado por imposición de manos. Sí. Porque tú puedes contarle tus pecados a mí, por ejemplo, pero yo no te puedo absolver de tus pecados. No. Porque yo no soy ordenado, no soy parte de esa sucesión apostólica. Soy miembro de la iglesia y demás, pero no se me ha impuesto las manos por parte del obispo para hacer esto. Yo puedo escuchar todos tus pecados si tú quieres, ¿verdad? O el diácono o cualquier hermano de tu comunidad puede escuchar tus pecados, pero no podemos absolverte de tus pecados, librarte de todos tus pecados, a no ser uno que haya estado en la sucesión apostólica, un sacerdote. Muy bien. Sí, comprendido. La otra mediación importante es que Jesucristo, cuando se estaba acercando el momento de su muerte, que ya él sabía lo que iba a pasar, no porque él tuviera un conocimiento divino, que sí lo tenía, sino porque él ya se había metido en la pata de los caballos enfrentando al poder político y al poder religioso, y eso, quien haga eso, donde quiera, en cualquier época, le espera la muerte.
Entonces Jesucristo sabía ya lo que iba a pasar y entonces quiso quedarse con nosotros en una mediación. ¿Qué te parece eso? En una mediación, el pan, lo que menos te puedes imaginar, en un pan y en un poco de vino. Un poco de vino. Eso lo ha querido Dios. Él ha querido que eso sea así. Ya no estamos hablando de que usa una persona como mediación para el perdón de los pecados. Ya se había puesto en el tiempo de la segunda generación, o sea, en el tiempo de los apóstoles, ya muerto y resucitado Cristo, se había puesto en duda si Jesucristo era Dios. Y entonces dice, ¿quién puede perdonar pecados? Porque Jesucristo era hombre. Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Porque había una mentalidad judía de que al ser hombre no era Dios. Entonces, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Cómo te va a perdonar? Ha blasfemado. Entonces a Jesucristo lo condenan por blasfemia. Y por haber hablado en contra del templo y todas esas cosas que se inventaron. Entonces, Jesucristo no solo usa una mediación humana para el perdón de los pecados, no usa una mediación humana para bautizar bajo la fórmula trinitaria, sino que usa un pedazo de pan vulgar, pan y vino. ¿Está bien? Que es un pan que usaban sin levadura, en la Pascua, que no recuerda la salida de Egipto, porque no les dio tiempo a ponerle la levadura, tuvieron que salir corriendo. Entonces, y el vino, que son cosas que ellos conocían mucho. Para nosotros el vino no es parte casi de nuestra cultura, no sé, en los países de ustedes, para mí sería el café. El café sí es parte de mi cultura. Pero en aquella época, el pan y el vino eran parte de la cultura. Y Cristo dijo, yo me quedo en esta mediación. Es una voluntad de Dios. Diciendo, Mateo 26, tomen este pan y coman, este es mi cuerpo. Y lo mismo hizo sobre el vino. Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre. Entonces, si una persona de otra denominación cristiana no ve a Cristo en el cuerpo y en la sangre, al repetir las palabras de la consagración, que dice Jesucristo, hagan esto en memoria mía, repitan esto, háganlo. Entonces, a partir de ahí los apóstoles empezaron a hacerlo, como Cristo mandó. Cogían el pan, lo bendecían, lo partían y decían las palabras de Cristo. Tomen este pan y coman, esto es mi cuerpo. Tomen este vino, tómenlo, que esto es mi sangre, y la reparten. Fíjense que Jesucristo nunca le dio el pan en la boca a nadie. Él cogió el pan, lo partió, quizás las migajas cayeron allí encima de la mesita, ¿verdad? Pero le dio con la mano y repartió en la mano. Porque hay personas que dicen, el cuerpo de Cristo es tan sagrado, y lo es, que solamente se debe recibir de rodillas y en la boca. Eso está muy bien, pero la Iglesia, lo que ha dicho hasta ahora, que es, se puede recibir de rodillas, se puede recibir de pie, se puede recibir en la boca o se puede recibir en las manos. Mientras la Iglesia no diga otra cosa, nosotros no debemos decir lo contrario, ni juzgar a aquel o condenarlo porque le pusieron la hostia en la mano. ¡Qué barbaridad! Mira lo que hizo. O estar de pie, qué manera tan irreverente, dirían algunos, para recibir a Cristo, ¿no? La Iglesia es nuestra maestra y la Iglesia nos ha enseñado hasta ahora que puede recibirse de rodillas,
de pie, en la mano o en la boca, cualquiera de las cuatro. ¿Sí? Puedes buscar. Pero bueno, el punto aquí está en que Cristo nos ha dado este sacramento que ya las denominaciones cristianas solamente lo tienen, todavía lo conservan en parte como un recuerdo del pasado. Para nosotros es un hoy, porque Jesucristo dice, hagan esto en memoria mía. De manera que cuando se vuelve a hacer, no es un recuerdo del pasado, sino una actualización. Es como si tú estuvieras en la última cena, en el momento, el domingo cuando vas a misa, o si vas a misa diaria, es como si tú estuvieras transportado en el tiempo al momento de la última cena. Es tanto así que el sacerdote dice en la persona de Cristo, él está en persona de Cristo, dice, esto es mi cuerpo. Porque es Cristo hablando en el momento de la última cena. Y eso lo vivimos nosotros así. No es una cosa que diga, esto es el cuerpo de Cristo. Entonces es como un recuerdo del pasado. No, no. Nosotros estamos viviendo eso ahora, la última cena, ahora. Esto es mi cuerpo, dice el sacerdote. Igual que en el sacramento de la reconciliación. El sacerdote hace la absolución y dice, yo te absuelvo. Yo, dice. No dice Cristo te absuelve, Dios te absuelve. Dice, yo te absuelvo. En el nombre de Cristo. Cristo ha usado esta mediación, que son los sacerdotes, para transmitir su gracia, para hacerse presente Él. Yo te perdono. Yo, esto es mi cuerpo. Entonces, en primera persona. Luego vamos a tener otro sacramento, que es el sacramento de la confirmación, que este ya está más perdido que todos, porque el bautismo se mantiene ya no bajo la fórmula trinitaria, algunos sí, de las iglesias históricas. La reconciliación ya se ha perdido completamente y ahora está siendo atacada por las leyes civiles, obligando a los sacerdotes a confesar los pecados bajo pena de cárcel, y la comunión pues se ha mantenido como un recuerdo del pasado. Incluso las iglesias históricas, las iglesias episcopales, presbiterianas y demás, y luteranas, dicen que Cristo está en la misa, porque ellos mantienen la misa, está en la misa durante la misa. Luego se consume todo y no se guarda en la reserva, que es lo que nosotros tenemos en el sagrario para llevar luego a los enfermos, que se mantiene el cuerpo de Cristo. Ellos dicen que no, que Cristo está mientras está la misa y después de la misa ya no está. ¿Cómo puede ser que esté y que luego no esté? Eso no se sostiene, lógicamente. Si está, está para siempre. Por lo cual, nosotros creemos, a diferencia de las iglesias históricas, presbiterianos, episcopales y luteranos, de que Cristo está en la Sagrada Comunión durante y después de la misa, si quedara alguna forma consagrada. La confirmación, entonces, en Hechos 9:17, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa donde estaba Pablo, y poniéndose sobre él las manos, como hace el obispo cuando hace la confirmación, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces recibió la confirmación, el Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo en la confirmación
se comunica un don para los que son catequistas de confirmación que se llama parresía. Parresía. Déjame ver si yo puedo escribirlo aquí. Ah, no, me fui. Me fui para el otro. Bueno, no puedo escribirlo ahora. Pero se llama parresía. Una palabra griega que significa valentía. P-A-R-R-E-S-I-A. Parresía. Ese es el don que comunica el Espíritu Santo en el momento de la confirmación. Fue el que recibieron los apóstoles en Pentecostés y perdieron el miedo. Perder el miedo significa parresía, valentía para predicar, para hablar de Dios, sin miedo a la muerte, sin miedo a las cárceles, sin miedo a que te critiquen. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo, cómo desciende sobre ellos. Cuando Jesucristo es bautizado, desciende el Espíritu Santo. Cuando Pablo entra en el camino del Señor, también se imponen las manos y desciende sobre él el Espíritu Santo. Va conectado el bautismo a la confirmación. Después va a venir la comunión y demás. Aunque la manera de nosotros de decir los sacramentos es bautismo, reconciliación, comunión, confirmación, ¿verdad? Porque para comulgar hay que estar reconciliado. Bautismo, reconciliación, comunión, confirmación y demás. Entonces son estas mediaciones, como lo era Ananías, para que Saulo recibiera el Espíritu Santo. Fíjense, el Espíritu Santo hubiera venido sin necesidad de Ananías, pero el Señor ha querido usar mediaciones, por lo cual, de la misma manera que usa analogías para hablar del reino de los cielos, diciendo que el reino de los cielos se parece a una semilla de mostaza. ¿Qué se va a parecer al reino de los cielos a una semilla de mostaza? Pero el Señor quiso usar esas analogías. El otro sacramento es la unción de los enfermos, que ya eso también está desaparecido de las iglesias históricas, de las congregacionalistas y mucho menos de las sectas, que es el usar el aceite santo, el óleo de los enfermos. Santiago 5:14 habla: si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor los unjan con aceite. Fíjense que los laicos y los diáconos no hacen la unción de los enfermos, solamente los sacerdotes. Ungir con el aceite. Y eso es muy oriental, muy semita, el usar el aceite como curación, sacramento de curación, de sanación. Si alguno está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, dicen algunas Biblias de los ancianos, que aunque no eran personas mayores, eran jóvenes, relativamente jóvenes, presbíteros de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor los unjan con aceite. Ya eso ellos no los tienen y es un mandato de la iglesia, parte de la iglesia, de la tradición, de la sucesión apostólica, de toda esta riqueza que nosotros tenemos. Y en el matrimonio, por consiguiente, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ningún hombre lo separe.
Luego va a venir el sacerdocio. Y habiendo tomado pan después de haber dado gracias, lo partió y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado. Hagan esto en memoria mía. La anamnesis se conoce, anamnesis. El recuerdo, pero que no es una cosa del pasado, sino una actualización. Anam, con M, anamnesis. Anamnesis es recordar, es volver a vivir, es actualizar. Entonces el sacerdocio se da allí en la última cena cuando les dice a los apóstoles, hagan esto en memoria mía. Y ellos lo empiezan a hacer constantemente. Muy bien. ¿Está Martina? Martina. Martina salió del aire. Ah, ok. ¿Y Marisela? Aquí estoy. Marisela, ¿te has fijado cómo el Señor ha usado todas estas mediaciones? Sí. Entonces, es una grandeza de parte de Dios y mucha humildad de parte de Jesucristo, nuestro Señor, habernos dejado estas mediaciones porque Él sabe que las necesitamos. Sí. Yo tengo una pregunta. A ver. Yo sé que son los 3 tipos de aceite diferentes, que es el del bautismo, la confirmación y la unción de los enfermos. ¿Qué pasa si por equivocación usa un aceite en sacramento diferente? Por ejemplo, si usa en el bautismo el aceite de la unción de los enfermos. Tremendo despiste, ¿no? Sí. Pero es curiosidad, ¿no? Pero necesito saber qué es lo que pasa. ¿Qué le pasaría, por ejemplo, si es un niño bautizado? ¿Qué pasa si le pone el aceite de la unción de los enfermos o la de confirmación? Bueno, lo importante es la intención, ¿verdad? Sí. La intención. Si algún monaguillo, por hacerle la maldad al diácono o al cura, le cambia los aceites, la intención es lo que vale, hermana. Pero no debería ser. El sacerdote y el diácono deben tener la vinajera, o sea, donde están la vinajera va el vino, los recipientes donde está el aceite sagrado. Fíjense que se guarda en un lugar privilegiado del templo, a veces se guarda en la sacristía, otras veces está a la vista de todos en la iglesia en un lugar que se vea bien y bien diferenciados los 3 aceites, el de los catecúmenos, el del bautismo, el crisma que se usa en el bautismo. Entonces, el crisma se usa. Perdón, en caso de que se use no pasa nada, no hay nada que se perjudique ni mucho menos. No hay como queda invalidado así el sacramento ni nada, ¿sí? No, eso debería contestarlo mejor el diácono, pero si hay la intención, si existe la intención de bautizarlo y por alguna confusión se ha cambiado algo, queda bautizado, sí en claro. este caso. La gracia y la eficacia no son invalidadas. Ok. Exacto. Ok. Y entonces, pero es maravilloso. Yo quisiera transmitirle la emoción que siento yo de que el Señor haya escogido estas cosas nuestras, como es el aceite, como es el vino, como es el pan. Eso a mí me emociona, porque estamos hablando de cosas divinas en cosas muy humanas, como fue Dios, como es Dios en Jesucristo. Muy humano, muy humano. Pero detrás de esto hay una filosofía
hay un ideal protestante de que la materia es mala. Y eso está en contra de lo que dice Génesis y lo que hemos recibido del judaísmo y de lo que hemos recibido de la tradición de la iglesia. Un momento. Espera, que estoy tomando una nota. Muy bien. Entonces, el crisma de la salvación, que es uno de los aceites sagrados, el primero es el crisma, el segundo, no porque sea más importante, el segundo es el óleo de los catecúmenos que se echa en el pecho de los niñitos y de los adultos, y está el óleo de los enfermos, que se unta en la frente y en las manos, ¿no? Que solamente lo hace el sacerdote, la unción de los enfermos. Y el crisma de la salvación se usa en el bautismo, se usa en la ordenación sacerdotal, a los sacerdotes se les pone en la mano, y se usa también en la confirmación, que te ponen así en la frente, y en el bautismo se pone en la cabeza. Aquí te embarran bien de aceite, de manera, ya se los he dicho en otra ocasión, no recuerdo, que cuando una persona se rompe la cabeza, dice, le rompieron la crisma. ¿Ustedes se han fijado? Romperle la crisma, romperle la cabeza, porque aquí es donde va el aceite, el crisma de la salvación en el momento del bautismo, cuando tú eres un bebé o un adulto, que se bautiza de adulto. Vamos a ver la otra diapositiva. ¿Está Jesús realmente en la Eucaristía? Es una de las grandes preguntas que se hacen los católicos, incluso los que no son católicos, que pertenecen a otra denominación cristiana, que no son católicos, o personas que no profesan ninguna religión. Quizás se preguntan esto. Y no me extraña que algunos católicos también se lo pregunten. ¿Está Jesús realmente en la Eucaristía? Pues eso nos lo responde la Biblia. Lucas 22:19. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo. Entonces, ¿está Jesús en la Eucaristía o no? Sí está. Sí está. ¿Por qué? Porque es que Él lo dijo. Él lo dijo en el pan, dijo, esto es mi cuerpo. Pero ¿qué es lo que tú estás viendo? Un pan. Un pan. La materia sigue siendo la misma. Lo que cambia es la sustancia. Lo que cambia es la forma, la sustancia, lo de adentro, lo espiritual. La sustancia es una categoría espiritual. Y la materia es una categoría, pues, material, valga la redundancia. Entonces Cristo ha dicho, en esta materia me quedo yo, dice. Esto es mi cuerpo. ¿Tú te imaginas a los discípulos diciendo, pero ¿cómo va a ser esto, Señor? Pero si tú estás ahí, ¿cómo vas a estar allí? Es lo mismo. Cristo está con nosotros, está en la forma de divinidad y está también en el pan. Es la misma realidad. Jesucristo tiene pan en la mano. Miren bien esa imagen de ahí. Jesucristo tiene pan en la mano y dijo, tomen esto, que esto es mi cuerpo. Y entonces, miran a Cristo, miran el pan y dicen, ¿cómo va a ser? Tú eres un ser humano. ¿Cómo vas a hacer tú el pan también? Bueno, pero es que Él lo dijo. Y entonces lo que están recibiendo en ese momento es el cuerpo de Cristo. Ahora, la materia sigue siendo
pan. Y nosotros creemos firmemente que Jesús es una presencia, ¿verdad? Una presencia real, más no física. Esto es muy importante, que ustedes puedan diferenciar esto, que yo me dé a entender bien para que a ustedes les quede claro. Es una presencia real, más no física. ¿Por qué? Porque es un pedazo de pan. Ahora, es una presencia real. Yo sé que esto que yo acabo de decir puede crear confusión, pero cuando hablamos en teología, hablamos de esto. Es una presencia real, más no física. ¿Por qué yo digo, y lo que digo no lo digo por mí, sino porque me lo han enseñado en mis estudios de teología? ¿Por qué dice que es una presencia real, más no física? Porque cuando tú muerdes el pan, no le partes un hueso a Cristo. Cuando tú muerdes el pan y lo masticas y lo trituras y lo chupas, porque hay gente que no mastica, sino que lo chupa. Y Jesucristo dijo, tomad y comed, no tomad y chupad. Personas que piensan que al masticarlo le parten un hueso a Cristo. Ustedes piensan que no, ustedes piensan que yo estoy exagerando, pero fíjense que hay personas que no mastican la hostia, y es porque en el subconsciente, en el background que traen detrás, existe esta mentalidad de que es presencia física, entonces no se atreven a masticar. ¿Está Mario por ahí? Mario. Sí, a la orden, profe. Saludos, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, y usted, gracias a Dios, todo bien. Bien. ¿Alguna vez has escuchado esto de que hay personas que no mastican la hostia? Claro que sí, claro que sí. Hay algunos que lo hacen. ¿Y antiguamente se enseñaba eso? Sí, antiguamente se enseñaba eso, que no la mastica uno. Seguramente que no se mastica la hostia. Y es precisamente porque hay una enseñanza por detrás de todo esto, una enseñanza detrás de esta mentalidad del que chupa la hostia, porque masticarla no es correcto, porque decían, porque es la presencia física. Volvemos a lo mismo por una mala enseñanza que hemos tenido a través de la historia, por lo que fuese, y que por X circunstancia de la vida, todo esto de la apologética o defensa de la fe que se ordenó en el Segundo Vaticano en 1964, pues se ha tardado en venir las enseñanzas, pero gracias al Señor ya están aquí. Y esa es la razón de que tenemos muchas dudas acerca de nuestra conducta en todos los sentidos. Y esto de chupar, sí, yo lo viví, pues, o sea, mis padres, mis abuelos nos enseñaron de eso. ¿No? ¿Y qué decir, para hacer un paréntesis, qué decir de que María Magdalena era prostituta? Yo no sé cómo llegó eso. La Biblia dice en Lucas 8 que María Magdalena expulsaron de ella 7 demonios, Jesucristo. Ajá. No dice que fue prostituta, pero eso ha venido hasta ahora de boca pues en boca, porque no es bíblico. No, son las mentiras de los protestantes que nosotros por ignorancia no nos atrevemos a decir, a ver, muéstramelo en la Biblia, donde dice. Y se hizo en boca y pues la verdad no es cierto. María Magdalena no habla de eso en ningún lado. No, ni fue la adúltera que tiraron a los pies de Jesús delante de aquellos hombres, ni la prostituta que se tiró a los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. No, es otra. Entonces, bueno, Cristo lo dijo, esto es mi cuerpo, de manera que toda aquella persona que dice que Cristo no está en la sagrada hostia consagrada, pues no está haciendo caso de esto. No sé si usted sepa que científicamente comprobado está que el vino ya consagrado
y la hostia ya consagrada, en realidad, en un estudio está hecho que sí es sangre y cuerpo de Cristo. ¿Sí? No, se han hecho muchos estudios y gracias y bueno, ahí están los milagros eucarísticos, ¿no? Que no debemos quedarnos ahí, porque hay personas que van detrás de los milagros y bueno, ese sí, pero el que consagra a mi sacerdote no. Y entonces se crea un tremendo conflicto. Por eso hay que tener mucho cuidado de ir detrás de toda esa milagrería y esas cosas, ¿no? Que si alguna vez nosotros vemos los milagros eucarísticos, son signos, son avisos que manda Dios para decir, mira, es real, estoy aquí, y entonces una hostia que sangra, una hostia que se convierte en el corazón, en tejido humano, etcétera, y que se estudia. Ya nada más quieren ir a ese lugar. Sucede como con las misas, que misas de sanación, todas las misas son de sanación, pero la gente dice, no, es que yo voy allá con aquel sacerdote porque él sí hace una misa de sanación. Y la gran confusión. Y sucede lo mismo, aparece un milagro y todo el mundo quiere ir a ese lugar nada más. Claro que sí. Incluso se le ha aconsejado a los sacerdotes que digan una misa con servicio de sanación. Sí. Que no digan misa de sanación, porque entonces va a decir una misa de sanación y la otra no es de sanación. Eso es una confusión. Pues déjame eso anotar es lo que ha habido. Eso está bueno. Entonces, déjame ver a Enrique un momentico. Enrique Moreno. Sí, Joel, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, ya he escuchado lo que dijo Mario referente a las misas, que toda misa es una misa, el Señor se hace presente, el Señor sana todo nuestro, si es su voluntad, es capaz de sanar las heridas interiores, espirituales, y las heridas físicas también, o sea, la enfermedad física, si es su voluntad. Por lo cual, se está hablando mucho, Enrique, de que vamos a la misa de sanación, que allí sanan a la gente, y entonces dejan de ir a su parroquia. ¿Tú has escuchado eso? No, o sea, yo sé que las misas son para escuchar y recibir la bendición de Dios. Hay misas que se hacen por el alma de los seres queridos que partieron. También he escuchado eso de la misa de sanación. No recuerdo haber estado presente en una misa de sanación como tal, así que no podría decirte. Exactamente, pero cuando escuchemos eso, imagínate que estás yendo a tu parroquia y te digan, hay una misa de sanación, allá corramos, vamos allá, para que te sanes de tu dolor en la rodilla y demás. Pero bueno, yo también me puedo sanar aquí ahora mismo, en la misa de mi parroquia, si el Señor así lo quiere, porque todas las misas el Señor está presente y te puede sanar. Así es. De hecho, yo tengo una anécdota. Yo soy de Ecuador. Esto fue antes de yo casarme. Yo tenía un dolor terrible, un absceso en la muela. Y no sé qué me dio por entrar a la iglesia. Yo no era mucho de entrar a la iglesia. No sé, me dio por entrar a la iglesia y me puse a rezar. Mientras yo estaba rezando, no propiamente para que me quiten el dolor de muela, te digo, sentí un calor intenso, en la mejilla, y de repente sentí como que sabor a sangre. Supongo que el absceso se reventó, no sé, pero era un absceso bastante que había que tratarse. Y créeme, desapareció el dolor, desapareció el absceso. Por coincidencia, bendito sea Dios. Por coincidencia sucedió estando yo en la misa.
Y yo siempre lo relaciono y yo creo que una vez se lo conté a Jessica. Profe, Fíjate, ¿me permite? eso para mí sería Espera. una experiencia de una misa de sanación. Muy bien, Enrique. Eso es una misa, ¿verdad? Todas las misas, nos atrevemos a decir así, todas las misas son de sanación, porque el Señor se hace presente y es capaz de sanar. Yo he visto también personas que en una misa común, o sea, una misa no tiene que ser todas las misas son iguales, ¿eh? Ahora, Profe, en una misa, espera un ¿algo? momento, espera Mario, espera. En una misa, una persona, las personas levantaron las manos y una persona que tenía una bursitis, tenía un dolor terrible que hacía mucho tiempo, hacía más de un año que tenía el brazo que no podía levantarlo, en una misa normal que nadie se podría imaginar, esa persona levantó los brazos y se sanó sin pedirle a Dios que lo sanara ni nada, y se curó. A ver, Mario. Profe, no sé si recuerde que yo le dije que a mí me pegó cáncer. Cuéntanos. Y antes de esto del cáncer, yo tuve la oportunidad de ir a misas de imposición de manos por una hija de un amigo mío que tenía problemas, la tuve que llevar con un sacerdote haitiano. Y asistí a esas misas, y en otra ocasión asistí a otra parroquia por lo mismo, por llevar a un feligrés a otra circunstancia en la misa de sanación. Y cuando a mí me dio el cáncer, a mí nunca me dio ir por a una misa de imposición de manos ni a una misa de sanación. Yo simplemente llegué acudiendo a mi parroquia, y gracias a Dios y a los sacerdotes como el Padre Toro, que es muy mi amigo, bendito sea Dios, el Padre Jack, el haitiano que te digo, el Padre Bedoya, el Padre Mario Osvaldo, hermano capuchino del Brasil, y gracias a Dios conozco bastantes sacerdotes. Y yo, pues sí, al principio 2 meses, a lo mejor 2 meses, me recuerdo que sí empecé a tener problemas de dolores y eso, pero luego yo ya tengo más de un año o más de un año supuestamente con el cáncer, y los doctores están bien asombrados que por qué yo no he bajado de peso, que por qué no me ha pasado nada y que por qué yo no tengo problemas. Y ahí yo compruebo que todas las misas son de sanación, porque yo no he dejado de asistir a una misa en la parroquia. Bendito sea el Señor, le doy gracias a Dios por ese testimonio. ¿Puedo decir algo? Diga. Mire, yo he tenido la experiencia, yo pienso que sí, que mi opinión es que si su fe de uno es tan fuerte como dicen, como es fuerte como el granito de una mostaza, nosotros nos daríamos cuenta que cada vez en cuanto entramos a la iglesia, simplemente al confesarnos hace una sanación interior. ¿Por qué? Porque traemos encerrado tanto pecado, tanta culpabilidad, y eso nos enferma. Entonces, cuando confesamos esos pecados, sentimos un alivio. Dios sabe el corazón de cada persona, y cuando uno no recibe una sanación es porque o simplemente no cree uno en Dios suficiente, porque está dudando, o porque simplemente no es el tiempo para uno. Eso yo es lo que siempre he creído. Como usted dice, no importa. Hay una aquí cerca va a haber una servicio de misa de sanación, porque va a haber plática y todo. Y a mí, mi compañera Teresita me preguntó, ¿quieres ir? No, le digo, es que no puedo por falta de dinero, pero le dije, si Dios quiere sanarme, si yo tengo algún problema, Él lo va a hacer, porque yo voy a creer en Él. No importa que esté, y dije, usted pide por mí, le dije, yo voy a pedir que aunque yo no esté ahí, o una de mis hijas o lo que sea, que si Él quiere aliviar al corazón o al físicamente, es solo basta la palabra de Él. Muy bien, exactamente. Y me gustó oír decir en ti eso, que con el servicio de sanación, porque realmente es lo que deberíamos decir. Nosotros que estamos ya estudiando, que estamos conversando un poquito sobre teología, que estamos adentrándonos un poco en este mundo
de la teología, también debería ir cambiando nuestro vocabulario, aunque sea muy común dentro de la iglesia, y no decir misa de sanación, sino misa con servicio de sanación, porque al final de la misa, el sacerdote o el diácono o quien esté allí celebrando, entonces hace una fila. Hay muchas maneras de hacerlo. Puede ser que el sacerdote haga una exposición del Santísimo después de la misa y ponga la hostia en la custodia, ¿verdad? Y vaya entre las personas y pidiéndole sanación por las personas. Lo otro es que después de la misa el sacerdote y algunos servidores y diáconos puedan orar por las personas. Esto no es una cosa mágica. Nosotros simplemente ¿sí? Yo tengo una experiencia bien grande que a mí me sorprendió bastante. No creo que ni 3 meses, hubo aquí un servicio y hubo sanación, hubo la misa completa, y yo la primera vez que asistía, y fue corto, no fue una prédica, y lo que más sorprendente, yo llevé a mis nietos, mis nietos no saben español para nada, nada. Entonces, cuando pasó el Santísimo, empezamos todos a orar, y el sacerdote pasó alrededor de toda la iglesia. Mi nieta en ese tiempo tenía 3 años, apenas acaba de cumplir sus 4 años. Entonces ella miró que todos se hincaron, ella se hincó y dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo les estaba diciendo lo que tenían que hacer. Le dije, ahorita vamos a poner a toda la gente que necesitamos, como tu mami, que se alivie, y no tu tía Jessica, porque mi hija tiene un corazón bien rebelde ahorita, bien duro. Y entonces empezaron a orar, la gente empezó a llorar, a sentir, tú sabes, todo lo que es eso. Y cuando ella empezó a mirar a toda la gente, empezó a abrazar a cada persona que ella miraba, lloraba. Era una niña de 3 años. Y cuando pasó el Santísimo con ella, dijo, ¿qué es eso? Dijo, y ella, y cuando yo le dije a él, pídele que, dije, es nuestro Señor Jesucristo, pídele que se sane tu tía Jessica. Y dijo, ¿por qué? Dijo, porque ella tiene una enfermedad espiritual. Dijo, ok. Y ella empezó a orar y empezó a derramar lágrimas. Esa niña, desde que empezó, nos fuimos al salón, duró más de media hora la vuelta que dieron, porque cada persona quería tocar, estar cerca de él. Y cuando llegamos todavía al salón, esa niña estaba en lágrimas, todos nos entendían por qué. Fue la niña que lloró más. Y decía, ¿por qué llora? Dijo, porque yo quiero, dijo, que Dios sane el corazón de mi titi Jessica, así dijo. Y todos se conmovieron porque una niña que no sabe nada, o sea, ¿cómo es posible? Yo por eso digo que no importa la edad o la persona, sino que es la disposición que tenga uno en su corazón para recibir a Dios. Muy bien, gracias por compartir. Realmente el Señor, si es su voluntad, sí. Dime. Solo recuerden al centurión romano, la fe. Exactamente, que le dice el Señor, yo voy a ir, porque él le pide por su siervo, por el soldado, por su siervo que estaba enfermo y demás, y entonces le dice, como un buen pastor, dice, un buen pastor sin agenda. Yo tengo mi agenda, imagínate tú. Pues Jesucristo no tenía agenda y le dice, ahora mismo, vamos para allá. Ahí está enfermo, pues vamos, yo no tengo agenda, vamos ahora mismo para allá a verlo. Y dice, no. Si tú dices una palabra aquí, mi enfermo sana allá. Eso es tremendo, y el Señor pone de ejemplo su fe delante de todos. No he encontrado una fe tan grande en Israel como la de este hombre. Porque realmente no tiene frontera la oración. Tú puedes estar orando aquí en tu país o por una persona y se puede sanar. No es que tengas que ir a la misa de sanación, a la misa con servicio de sanación para ser sanado. Si es la voluntad de Dios, mi querido hermano, que usted esté enfermo. Hay personas, y no es que sea voluntad de Dios que estés enfermo, porque realmente Dios no quiere el mal para nadie. A veces la enfermedad es parte de la vida y nosotros le pedimos a Dios que nos quite
esa enfermedad. Está bien porque el Señor nos dijo, pidan y se les dará, pero también hacer la oración de Jesucristo en Getsemaní, pero que no se haga mi voluntad, sino que haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y aceptar la voluntad de Dios, que si no eres sanado en una misa con servicio de sanación, pues no significa que Dios te odie o que quiera el mal para ti, sino que, pues nada, algo estará pasando, Dios estará haciendo algo grande a través de tu enfermedad. ¿Quién sabe si alguien se está convirtiendo, si alguien ha recurrido a la oración cuando tú estás enfermo y que nunca oraba? O tú mismo, que nunca oras y en el momento que estás enfermo, que estás pasando una época difícil, una etapa difícil en tu vida, con tu familia o por ti mismo, recurres a Dios y entonces la enfermedad tiene un valor redentor, tiene un valor salvífico, el sufrimiento y el dolor y la enfermedad. Es un misterio, el que Cristo nos haya salvado a través de la cruz y del sufrimiento, es un misterio. Pero bueno, quiero acotar algunas cosas en cuanto a la misa, y es que la misa no es un sentimiento. Tratar las cosas de Dios con sentimientos, que si lloro, que si no lloro, entonces como que esto no tuvo realmente motivación, no me sentí tocado, porque realmente es que yo no siento a Dios. Y es que realmente, mis queridos hermanos, Dios no es un sentimiento. No es una cuestión de sentir o no a Dios, porque Dios no se puede rebajar a un sentimiento. Dios está, lo sientas o no lo sientas. Dios está, llores o no llores. Porque a veces estás en un retiro, estás en una oración, y si lloras, es que la presencia de Dios estaba ahí. No, la presencia de Dios está, llores o no llores. Sientas o no sientas, Cristo está ahí. Te sanes o no te sanes, la presencia de Jesús está ahí. Por lo cual Dios no es un sentimiento. Lo otro es lo de la misa. Quiero acotarle una cosa importante, porque esto va en referencia a la misa con servicio de sanación, al resto de las misas que ya hemos hablado aquí, de no llamarles misas de sanación, sino que todas las misas son de sanación. ¿Qué es la misa tridentina? Ustedes han escuchado mucho acerca de la misa tridentina, que es la misa de Trento, la misa que se celebraba ante el Concilio Vaticano II, que es la misa en latín, que es todo el pueblo de frente al altar. El altar estaba pegado al retablo. El retablo es lo que queda al fondo. Esto sería el retablo de la iglesia. Si yo fuera el cura y ustedes fueran los feligreses, este sería el retablo de la iglesia, que muchas veces tiene los santos aquí al costado, y el altar y demás. Pero el altar en la misa tridentina, ante el Concilio Vaticano II, está pegada al retablo, y el sacerdote tenía que virarse. De manera que el sacerdote no es que le estaba dando la espalda a la gente. Yo no sé por qué repiten tanto eso. No es que el sacerdote le dé la espalda a la gente, sino que todos estaban de frente a Dios. Todos de frente a Dios. Y entonces se celebraba la Santísima Eucaristía. Después, con la renovación litúrgica que hubo en el Vaticano II con Sacrosanctum Concilium, que es una constitución dogmática, pues se conversó en el concilio acerca de pasar el altar hacia el frente, un poquito más al centro de la asamblea. Y hay iglesias en estos momentos que las están construyendo con el altar literalmente en el centro de la asamblea. O sea, están todos reunidos en torno a la mesa. Ustedes han escuchado la canción que dice: alrededor de tu mesa venimos a recordar. ¿La han escuchado? ¿Está Nereida por ahí? Nereida.
¿Está Nereida? No, no está. Ahí está, Nereida Morales, salió. Muy bien. Nereida, ¿tú has visto algunas iglesias en que hay un altar pegado al retablo, a la pared? Así, Sí. finito. Ajá. He asistido una vez a la misa en latín y he visto sacerdotes, como quien dice, de espalda. Sí, los he visto frente al altar. Muy bien. Y has visto la solemnidad de la misa en latín, ¿cierto? Sí. Muy diferente a lo que es en sí latino, es muy... Las canciones... Claro, es muy diferente, ¿cierto? Sí. Muy bien, incluso el incienso, hay más incienso que la misa tradicional, ¿cierto? Cierto. Ok, entonces, ok, muy bien, buena acotación, nos quedan 2 minutos, muy bien, gracias. ¿Cuál te parece que sea una mejor misa? ¿La misa tridentina, así con todo el boato católico, con el incienso, las dalmáticas, los vestuarios de los sacerdotes más brillosos, los monaguillos, con mucho respeto, con mucho silencio, con todo como debe ser? ¿Esa misa es mejor que la otra, que la dominical que celebramos con guitarra, con clave, maraca? ¿Qué te parece? Todas son bonitas y depende de la cultura. Yo creo que por eso una de las razones que el Papa ha cambiado para que todas las personas puedan entender la misa depende a su cultura y a su lenguaje. Pero es bonita, me gusta, pero si no entienden el latín y no entienden muchas personas, para ellos va a ser como si se estuvieran durmiendo. Muy bien, muy bien. Yo he escuchado personas que dicen, no, en la misa tridentina ahí sí está Cristo, en la otra misa no. Y es un movimiento, quiero alertarlos de algo que está pasando dentro de la iglesia, que hay un movimiento de ultraderecha, bueno, la derecha para ustedes es esta, de ultraderecha dentro de la iglesia que quieren regresar a las misas en latín y quitar las misas en la lengua vernácula de cada país. O sea, volver a antes del Vaticano II, no tener en cuenta Vaticano II, y entonces deben tener mucho cuidado con eso. Decir que la misa tridentina es mejor, que Cristo está allí y aquí no. Deben tener mucho cuidado con eso porque hay un movimiento dentro de la iglesia, se lo estoy avisando, por si se encuentran con personas que piensan así, de ultraderecha, que dicen que... El Papa no hace mucho hizo un comentario en cuanto a eso, porque le preguntaron a él qué él opinaba de volver a las misas en latín. Y él dijo que le gustaba cómo estaba la iglesia. Depende de la cultura, cada cual pues muy bien. Escucha la misa en idioma. Muy bien, voy a terminar con este comentario acerca de Lefebvre, que es un obispo en Vaticano II, cuando hicieron Sacrosantum Concilium, ¿verdad? Sacrosantum Concilium, del Santo Concilio, que es la constitución dogmática que habla de la reforma de la liturgia, que al idioma de cada país, de la forma nueva de poner el altar un poquito más al centro y demás. El único que estuvo en contra de Sacrosantum Concilium fue el obispo Lefebvre y quedó excomulgado de la iglesia, pero no por problemas dogmáticos, quedó excomulgado de la iglesia por ir en contra de Sacrosantum Concilium, que es una constitución dogmática dentro de la iglesia, y decir que la misa que estaban proponiendo no era una misa válida. Entonces, después le llamó la atención Pablo VI, le llamó la atención Juan Pablo I, Juan Pablo II,
Benedicto XVI, ya los sucesores del Lefebvre, y Francisco le ha llamado la atención a la gente del Lefebvre, ¿verdad? Les han llamado la atención porque ellos dicen que la única misa válida es la misa en latín, que se celebraba antiguamente. Y Pablo VI, ya con Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI, que es obispo emérito de Roma, dijo a los lefebrianos, o lefebristas, que le llaman también, a los lefebrianos le dice, ok, ustedes pueden celebrar la misa en latín, vamos a permitirle a todos los sacerdotes celebrar la misa en latín, una cosa que no ha estado prohibida nunca en la iglesia. Los sacerdotes pueden celebrar misa en latín, pero sin dejar de celebrar la misa común. Y entonces Benedicto XVI permitió a todos celebrar la misa en latín. Por eso es que tenemos las misas en latín, que tú fuiste, que algunos han ido. Pero los lefebrianos dicen, no queremos las dos misas, queremos que sea solamente la misa en latín. Por eso ellos se mantienen en excomunión. Tienen que estar muy atentos porque son católicos, pero están en excomunión. Ahora, tiene que ser un párroco que tú conozcas, porque tú llegas a una iglesia y están celebrando una misa en latín y tú no sabes si son lefebrianos o son católicos. Entonces, tienes que ser tu párroco, alguien que tú conozcas, ¿no? Para estar seguro. Nada, y termino con esto. Dice, y después de dar gracias, 1 Corintios 11:24, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Son dos relatos de la comunión, de la Eucaristía. El más antiguo es 1 Corintios 11, el relato más antiguo de la Eucaristía, relatado por Pablo a los Corintios, y el San Lucas 22:19. Vamos a comenzar. Diácono, ¿tenemos un minuto más o tenemos que cerrar ya? Bueno, supuestamente es hasta las 8:30. Tenemos 15 estamos... yo creo que debemos... Bueno, sí, diga. No, dígame usted. No, un detallito nada más y cerramos. Un detallito nada más y cerramos. A ver, mire, lean aquí para que ustedes vean lo que dice 1 Corintios 11:24. Fíjense, dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hagan esto en memoria mía. Después de dar gracias. Y dice San Lucas, San Lucas es posterior, es posterior, es otra tradición, es otra comunidad. Está hablando de la comunidad de Corintio y esta es la comunidad de San Lucas. Y dice San Lucas, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió. Dice San Pablo, y después de dar gracias, lo partió. Y dice Lucas, y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió. ¿Ves? Hay que fijarse bien en los pasos. Entonces, se complementan, van igual. ¿Por qué? Porque San Lucas y San Pablo eran de la misma comunidad, porque Lucas era discípulo de San Pablo. Pero bueno, los dejo ahí. Vamos a terminar ahí la próxima vez. Comenzamos aquí y seguimos. ¿Está bien? Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Un pequeño anuncio. La semana que viene existe un conflicto y entonces la clase, en lugar de ser el jueves 14, va a ser el miércoles 13. Así que por favor tengan eso en cuenta. Claro, se les va a mandar la invitación, pero no va a ser para el jueves 14, sino para el miércoles 13. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a darles una bendición final.
Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Que el Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, su Espíritu Santo desciendan y permanezcan con ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Y pueden ir a la cama en paz. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas Gracias a noches ustedes. Tengo Dios los Maricela, como bendiga. se ve ahí, mi esposo. Hola. Gracias. No. Chao, saludos a todos, gracias a todos. Diácono, le quedaron muy bonitas los certificados. Ah, Muy gracias. hermosos. Ay, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Pero, Hasta luego. gracias igualmente. Hasta luego a todos. Oh, A ver, ¿alguien dime. tiene una pregunta? Sí, va a